Nos da mucho gusto saludarlos el día de hoy y les quisiera compartir lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Me gustaría el día de hoy invitarte a que concentres en el Señor tus pensamientos y que lo pongas como el primer lugar en tu vida, porque eso es lo único que nos puede traer paz. Gracias, Señor. Te alabamos. Alábale al Señor con tu voz. Si estás ahí con tu familia, alábale. Dile, Señor, te entregamos esta alabanza para ti. Vamos a cantarle. Un nuevo inicio nos ofreces. Que tú muestras a nuestra vida cada día, Padre. Te exaltamos, te bendecimos. En esta mañana entrégale al Señor esta adoración. Dile gracias porque sabemos que tu amor es eterno. Es perfecto para conmigo. Es perfecto para con cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no cambias.
Nuestra alabanza, nuestra adoración es para ti solamente, Señor. Recibe nuestra adoración. Queremos darte todo solo a ti, Señor. Eres digno de gloria y digno de honra, solo tú, Señor. Muros rodeando estoy. Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. Dile con tu voz: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Aleluya, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Envuélveme, Señor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Proclamamos tus maravillas, Señor. Dile al Señor: creo en ti. Sé que tú puedes hacer. Que eres Dios de milagros, Dios de maravillas. Cántale con nosotros. Dile: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre cumples tus promesas, Señor. Siempre eres el mismo en amor. Siempre tú, Señor. Nada se compara a tu amor. Solo tú nos sostienes, Señor. Gracias, Padre. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Dile en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es el Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es el Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es el Rey. Eres el Rey, eres nuestra roca, nuestra ancla, solo tú, Señor. Nuestra vida está cimentada en ti, Padre. Nunca
dejas de obrar, nunca dejas de trabajar, porque cuidas y ves por nosotros, Señor. Te adoramos. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Dile, Jesús, En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es el Rey. dile en Jesús, En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es el Rey. dile, Él es mi Rey, eres mi Rey, Señor. Solo tu nombre es exaltado y tu nombre es glorificado, Señor. Dile con todas tus fuerzas desde tu interior, eres mi Rey, eres mi Señor. Mi adoración, mi exaltación solamente es para ti, Señor. Adórale desde tu interior. Dirígele un canto, una melodía, unas palabras. Dile cuán preciado, cuánto amado es tu Señor para ti, es mi Señor para mí, porque es tuyo, porque es mío. Eres mi Rey, Señor. Eres mi Rey, Padre. Levantamos nuestro corazón en rendición a ti. Te adoramos, te exaltamos, eres santo, eres digno, eres excelso, Señor. Solo tú eres nuestro Rey, Padre.
Hola, buenos días, bienvenidos a su casa, Autoridad y Vida Abundante. Estamos en este día, 4 de abril del año 2021, muy contentos, felices, también alegres por este día tan especial, un día que tiene una connotación a nivel mundial. Y hoy nuestro mensaje se llama Nuestra fe no es inútil. Nuestra fe no es inútil y vamos a empezar. Acompáñenme con una oración. Inclinemos por favor nuestro rostro y vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, te damos muchas gracias, porque el bien y la misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida, Señor. Es una promesa que tú has establecido para tu pueblo, una promesa que tomamos, Señor, y que efectivamente la vemos todos los días, y hoy no es la excepción. Es un privilegio, Señor, empezar el día, empezar la semana estudiando tu palabra, Señor. Y te damos gracias por todos nuestros hermanos que hoy se van a conectar, los que ya están listos, los que están aquí en la congregación. Te damos muchas gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pedimos que tu mensaje, Señor, tu palabra, llegue hasta donde tú quieres que llegue, Señor, y que toque los corazones y las vidas de todas las personas que lo escuchen. Te damos gracias porque tú siempre nos enriqueces, Señor, y es un objetivo que te conozcamos más por medio de la Escritura. Te damos muchas gracias, te pedimos que el Espíritu Santo se derrame esta mañana sobre todos y cada uno de los que estamos participando en esta convocación. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. El mensaje para este día es Nuestra fe no es inútil, y vamos a iniciar con la lectura de una escritura, de un pasaje que viene en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera, 1960, y como siempre, pues la recomendación es que todos traigan una Biblia, que se hagan llegar una Biblia para dar seguimiento a todos los versículos, las escrituras, los pasajes que vamos a leer. Bueno, nada más como un antecedente, hablamos que la ciudad de Corinto era pues la ciudad más importante en la época de Pablo, una ciudad donde el comercio fluía de una manera importante, pero también era una ciudad que tenía pues una religiosidad idólatra y tenía un pensamiento demasiado humanista. Por eso Pablo, al escribir esta carta a los Corintios, era una iglesia joven, donde Pablo llegó precisamente a establecerla. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, y podemos también discernir cómo es que la escritura, la carta que Pablo les escribe, es precisamente para hacerlos enfocarse en lo que era la prioridad, volver a lo que Pablo había compartido cuando estableció esta iglesia de Corinto. Así es que acompáñenme por favor a la primera carta de Pablo a los Corintios, y vamos a leer el capítulo 15, los versículos del 13 al 19. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 13 al 19. Y esto viene en relación precisamente el mensaje con lo que nosotros estamos celebrando en este día. Dice el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Bueno, aquí la palabra del Señor nos está hablando precisamente en este pasaje de la resurrección de los muertos. Y aquí lo que nos dice es que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esto es muy, muy importante, es muy claro, ¿sí? Y dice también que si Cristo no resucitó, la fe, la predicación son inútiles, son vanas, son vanos, pero también dice que nosotros somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Este es un tema teológico que se presenta precisamente en la iglesia de Corinto. Y aquí lo que vemos es que, ¿por qué? Porque la cultura se había venido degradando de tal manera en la sociedad de Corinto, ¿sí? Y la religiosidad idólatra se estaba encaminando porque era una iglesia joven, que convivía en una sociedad pagana. Vemos aquí cómo la duda de si Cristo había resucitado estaba carcomiendo el corazón, estaba carcomiendo el espíritu, el alma de esta sociedad joven, de esta iglesia joven que era la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y aquí se refiere precisamente a que sin la resurrección, el cristianismo sería como una más de las religiones, sería como una secta, no tendría ningún poder precisamente para salvar. Sin la resurrección no habría triunfo sobre el pecado y la muerte, y tampoco nosotros tendríamos la seguridad de la vida eterna. No hay esperanza alguna para nosotros sin la resurrección de Cristo. Y dice, y si Cristo no ha resucitado, su fe es vana. Todavía están en sus pecados. Si solo para esta vida tenemos esperanza en Cristo, debemos ser compadecidos de nosotros más que todos los hombres. Estas afirmaciones de Jesús, de Pablo sobre Jesús, de ser el único camino al Padre, de ser uno con Dios, de ser el medio de la vida eterna, no tendrían sentido sin la resurrección. No habría victoria sin esperanza. La historia de Cristo hubiera terminado con la crucifixión y habría sido algo dramático y definitivo. Jesús se habría unido a las filas de esos mártires, pero su influencia se habría limitado a la de un profeta o un maestro. Pero sabemos que la historia no termina ahí. No termina ahí, ¿por qué? Porque aun y cuando Jesús estuvo 72 horas muerto, o sea, donde su corazón humano se paró, se detuvo, donde no fluyó la sangre por sus venas, Él resucitó. Él cambió la historia. Y también vemos cómo se apareció a sus discípulos y cómo se apareció a mucha gente. Si nosotros leemos ahí mismo en el capítulo 15, seguimos leyendo, vamos a ver cómo dice en uno de los versículos que se apareció más o menos a 500 personas. En una de sus apariciones se apareció a 500 personas o más. Entonces, este capítulo 15, de la primera carta de Pablo a los Corintios nos habla acerca de la resurrección, ¿sí? Y nos dice que una vez que lo vieron, más de 500 personas en una ocasión lo vieron a la vez. Entonces, nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. ¿Por qué somos testigos? Porque aun y cuando nosotros nos hemos enterado de esa resurrección por la lectura, por el estudio de la palabra, nosotros somos unos testimonios vivos de lo que la resurrección ha hecho en nosotros. Si no fuera así, nosotros solamente podríamos hablar de Él, podríamos hablar de Jesús en tiempo pasado, como una persona que fue muy buena, que hizo grandes milagros, grandes señales, prodigios y maravillas, que dio unas enseñanzas bastante poderosas, profundas, pero que al fin y al cabo su vida terminó devorada por
todos esos animales que se meten en la tumba. Y no solamente lo sabemos porque lo hemos leído, no solamente lo sabemos porque las Sagradas Escrituras lo registran en los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, y en otras partes donde nos habla precisamente acerca de la resurrección, como este capítulo 15 de Primera de Corintios, sino que nosotros también somos testigos de que Él vive, porque Él ha cambiado nuestra vida, Él ha cambiado tu vida, Él ha hecho cosas grandes en tu vida, Él nos ha sanado, Él nos ha liberado, Él ha transformado nuestra vida, y eso no lo puede hacer un muerto. Lo hace alguien que está vivo. La Biblia también nos muestra que los muertos, no importa si fueron buenos o si fueron malos, no tienen poder para hacer daño a las personas vivas, ni tampoco beneficios para los que se quedan. Y en el caso de Jesucristo, nosotros vemos que por su resurrección, nosotros podemos tener esta vida nueva. Es tan importante entenderlo de la resurrección de Jesucristo, porque por Él tenemos una vida nueva, tuvimos un nuevo nacimiento, y hoy nosotros estamos precisamente contentos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de la cruz tuvo una respuesta tan importante para todos nosotros, que se vino a coronar con la resurrección de Jesucristo. Vemos aquí cómo entregó previamente Él su espíritu al Padre, porque Él ya sabía cuál era el fin. Vamos al Salmo 16, los versículos 10 y 11, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí lo que vemos es cómo en el Salmo se habla ya precisamente de la resurrección de Jesús, y Él, como le dice a su Padre: no permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a lo que es la resurrección, y vamos a Juan, al capítulo 20, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Es un pasaje, muy ilustrativo y muy hermoso. Dice la Escritura, versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién era? Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. El versículo 5 dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí empieza este capítulo 20. En este pasaje sobre la resurrección vemos la presencia de María Magdalena. María Magdalena fue una de las mujeres que le siguió fielmente hasta la cruz. Fue liberada de 7 demonios, como lo podemos ver en uno de los evangelios, y ella siguió hasta su muerte precisamente a Jesús. Es una de las mujeres que estuvo presente en la crucifixión junto con otras personas más, pero también vemos que ella llegó al sepulcro el primer día de la semana, el domingo, después de haber pasado el sábado, el día de descanso, el día de reposo, y ella estaba llorando. Previamente, ella y otras que la acompañaban se hacían la pregunta: ¿quién removerá la piedra? ¿Quién nos moverá esta piedra que está tan pesada, una piedra tan grande? Porque todavía, ellas decían, todavía nuestro anhelo es estar con Jesús.
queremos terminar la preparación de todos los ungüentos, la unción de su cuerpo, precisamente para llenarlo de todas esas especies aromáticas. Sin embargo, ellas estaban preocupando por algo que ya estaba resuelto. ¿Quién iba a mover la piedra? Y aquí es muy importante, tenemos una enseñanza. Muchas veces nosotros en la vida nos estamos preocupando y preguntando cómo vamos a solucionar un problema, cómo se va a abrir esta puerta, cómo voy a solucionar esta circunstancia. Y eso el Señor ya lo ha respondido, con poder y con autoridad de antemano. Cuando tú tienes una situación y te preguntas, ¿cómo voy a resolver esto? El Señor se anticipa y tiene la respuesta precisamente a tu mano. Lo que necesitas hacer es, como estas mujeres, acercarte a Jesús, acercarte con un corazón sincero, con un corazón íntegro. ¿Por qué? Porque cuando ella llegó al sepulcro muy temprano, dice que la piedra ya había sido quitada. Esa piedra ya había sido removida. Y vemos otra cosa importante. Dice que ella, cuando vio que la piedra ya estaba quitada, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús. ¿Quién era? Juan. Fue con Pedro y fue con Jesús. Y sucede algo muy importante en estos dos discípulos. ¿Por qué? Porque corren precisamente a la tumba. Cuando María Magdalena les dice que la piedra ha sido quitada, corren los dos hacia la tumba. Juan, me imagino, y sabemos que era más joven, pues llega primero, corrió más rápido, llegó primero a la tumba, pero no se mete. Nada más ve que los lienzos están afuera, pero no se mete a la tumba. Posiblemente él sabía que en la ley mosaica estaba prohibido tocar un cadáver. Y entonces él se frena, pero Pedro llega corriendo, como era Pedro, de una persona verdaderamente impulsiva, llega corriendo y se mete a la tumba, sabiendo que el Señor ya había resucitado. Pedro llega y ve los lienzos, ve el sudario, todo que estaba acomodado, y es entonces que Juan después entra precisamente a la tumba, y dice el versículo 8, dice, entonces entró también el otro discípulo, que era Juan, dice, que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Entonces se dio cuenta que la Escritura se estaba cumpliendo, que la promesa de lo que Jesús les había dicho estaba cumplida. Jesús había resucitado. Vamos a Mateo 16, Mateo capítulo 16, y vamos al versículo 21. Mateo 16, 21 nos habla precisamente de lo que Jesús les había dicho cuando estaba anunciando que él iba a morir. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús en variadas ocasiones comentó precisamente acerca del sufrimiento que le esperaba en Jerusalén, pero ellos no entendieron hasta después de la resurrección. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había llegado todavía a sus discípulos y sus ojos, su mente, estaban cegados a las cosas eternas del Señor. Sin embargo, tan pronto como vemos aquí que Juan y Pedro, tan pronto como vieron esa evidencia de que Cristo ya no estaba, dice que creyeron. La palabra siempre nos da su fruto en el momento preciso. Y es entonces que ellos ya entendieron que Jesús era el Salvador. Vamos ahí mismo en Mateo, al capítulo 27, y vamos a los versículos del 62, 27 del 62 al 66. Dice la Escritura, Mateo 27, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré.
Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vemos cómo ellos se acordaban de lo que Jesús había hablado en Juan capítulo 2, versículo 19, cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús ahí se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, al templo que iba a ser machacado, iba a ser lastimado, iba a ser herido, hasta ser pues terminado con su muerte para ser resucitado. Aunque sus discípulos tardaron en comprender, los enemigos de Jesús ciertamente recordaron lo que decía Juan, que él iba a resucitar en 3 días. Y por eso convencen a Pilato de que mande una guardia precisamente para que proteja la tumba, pensando que los discípulos iban a ir a robar precisamente el cadáver. Pero aquí lo que vemos es que después de que José de Arimatea y Nicodemo sacaron el cuerpo de Jesús de la cruz, lo ungieron de todos modos con especias y lo colocaron en una nueva tumba, precisamente en el jardín. Los principales sacerdotes y los fariseos, ellos estuvieron convenciendo a Pilato precisamente colocar una guardia para evitar que los discípulos no iban a tomar el cadáver de Jesús. Sin embargo, esto se da porque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Se acordaron de su enseñanza y pusieron mucha atención con respecto a la resurrección, pero ellos se preocupaban más de que los discípulos, los seguidores de Jesús, fueran a robarse el cuerpo, fueran a robarse el cadáver. Por eso, la tumba fue sellada, se asignaron guardias, aunque pues esto también fue en vano. Dios tenía su plan y lo llevó a cabo. Jesús estaba muerto, estaba enterrado, había una piedra grande, muy grande, frente a la tumba, y la piedra estaba sellada con un sello romano y la guardia que vigilaba. Era una guardia romana de 4 hombres que habían sido altamente entrenados, fuertemente armados. Y estos hombres pues se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque todo indicaba que nadie podía robar secretamente el cuerpo de Jesús. Él estaba ahí para quedarse y eso pensaban. Sin embargo, vemos que la piedra se movió. Y esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque aquí lo que vemos es que este hecho indiscutible de la resurrección de Cristo se convierte en el argumento más importante, convincente del mensaje del Evangelio. Aquí no hay nada que ofrecer, no hay ninguna buena noticia de salvación, ninguna razón para orar, ninguna posibilidad de gozo y paz, ningún poder para vivir y ninguna esperanza de eternidad. Pero Jesús se levantó de entre los muertos y las puertas de la iglesia están abiertas para todo el que quiera tomar la decisión de ser salvo. Jesús se levantó de entre los muertos y al abrirse la tumba, al quitar la piedra, nos dejaron entrar para ser edificados y nos dejaron salir ¿para qué? Para compartirle al mundo el mensaje de la resurrección. Vemos cómo la resurrección trajo una nueva vida, trajo una nueva forma, una seguridad y una confianza. Jesús no necesitaba que quitaran la piedra precisamente para
para que él pudiera salir. Jesús resucitado podía atravesar, pero sí necesitaba quitar la piedra para que todos los hombres pudieran entrar, para que sus discípulos, Juan, Pedro, Andrés, todos sus discípulos pudieran entrar y pudieran tomar la seguridad, la certidumbre de que Jesús había resucitado. María Magdalena, la mujer que estuvo presente, fue una mujer que estuvo cerca de Jesús, y precisamente ella fue testigo, fue el principal testigo de que Jesús ya había resucitado. Vemos también ese anhelo, ese amor con el que ella iba y las personas que le acompañaban para ungir precisamente el cuerpo de Jesús. Podemos ver cómo la resurrección se convirtió en el tema más importante de la salvación de todos nosotros. ¿Por qué? Porque en la muerte de cruz, es donde Jesús cargó todos los pecados de la humanidad, los pecados pasados, presentes y futuros. Y lo que sí sabemos es que con la resurrección se vino a levantar nuevamente Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él se vino a levantar para estar listo y presto y cumplir la promesa, el plan que el Señor tenía con tales nosotros. Los discípulos no entendían todavía la resurrección. Tuvieron que estar presentes para ver lo que el Señor estaba haciendo. Jesús nuevamente se aparece a los discípulos, quienes se encontraban asustados detrás de las puertas que estaban cerradas y las ventanas, y les dio lo que más necesitaban. ¿Qué era lo que más necesitaban los discípulos? Lo necesitaban a Él. Así como nosotros también hoy necesitamos a Jesús, es lo que más necesitamos. Aun y cuando Él les mostró sus manos, les mostró su costado para que disiparan cualquier duda de que estaban viendo a alguien y estaban viendo a su Señor crucificado. Y al igual que con la gran comisión que Jesús registró en Mateo capítulo 28, dice que les dio a los seguidores el mandato de ir por todo el mundo y continuar su ministerio. Vamos ahí mismo a los versículos del 19 al 23 y vamos a ver Juan capítulo 20 y vamos de los versículos del 19 al 23. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué tenían miedo? Porque ellos pensaban que iban a correr la misma suerte que Jesús. Iban a correr igual, iban a ser crucificados. Por eso estaban temerosos, estaban encerrados. Y llega Jesús, atraviesa, no necesitó tocar la puerta, atravesó precisamente lo que estaba de construcción. ¿Y qué les dijo? Paz a ustedes. Y es lo que Jesús hace cuando llega a nuestra vida. Trata de que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. El versículo 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús aquí nuevamente está recordando, reiterando la gran comisión que ellos tenían que salir al mundo precisamente a cumplir, a continuar con su ministerio. Y esto se cumplió precisamente 50 días después. Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. En Pentecostés, 50 días después, cuando vino la comprobación, vino el cumplimiento de esta promesa, en donde llegó el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vino una gran conversión, vino un avivamiento masivo donde todos se convirtieron. Y dice el versículo 23, Jesús hablándoles les dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí vemos cómo Jesús se encontró con este grupo de discípulos
les mostró sus manos, su costado, para que disiparan cualquier duda de que estaban viendo algo menos a su Señor crucificado. Y al igual que en la gran comisión registrada en Mateo 28, vemos cómo Jesús sopló sobre ellos y les ordenó que recibieran el Espíritu Santo, que iba a ser derramado precisamente sobre todos ellos durante la fiesta de Pentecostés. Jesús declaró aquí que si los discípulos perdonaban a alguien, iban a ser perdonados. Y si no perdonaban a otros, sus pecados no serían perdonados. A primera vista, esta es una declaración notable que parece fuera de sintonía precisamente con el papel y la autoridad que tenían los discípulos. ¿Por qué? Porque no eran los discípulos quienes podían perdonar los pecados, sino Jesús. Jesús es el único que puede perdonar los pecados. Ninguna persona puede perdonarte los pecados. Solamente Cristo tiene el poder, la autoridad para perdonar tus pecados. Dice la lectura literal del texto griego, afirmando: aquellos cuyos pecados perdonáis ya han sido perdonados. Aquellos cuyos pecados no perdonáis no han sido perdonados. Lo que Jesús confía a los discípulos y a nosotros también es el poder y el privilegio de dar seguridad del perdón de los pecados por parte de Dios a nuestra vida. No es que nosotros como personas tengamos el atributo que solo Jesús tiene de perdonar los pecados. Nosotros no podemos perdonar los pecados, pero sí tenemos la seguridad del perdón de los pecados por parte de Dios hacia nosotros y anunciar correctamente los términos precisamente del perdón. No hay prueba de que Jesús realmente transfirió esta autoridad, esta facultad a los apóstoles o a sus sucesores para poder perdonar los pecados. El perdón de Dios no depende del perdón humano, sino que Dios extiende el perdón como resultado de una respuesta individual a la proclamación del Evangelio por parte del ser humano. ¿Sí? Dios extiende el perdón como resultado de la respuesta individual a la proclamación del Evangelio por parte del ser humano. Entonces vemos cómo esta segunda aparición de Jesús, el primer día de la resurrección, Jesús se apareció 7 veces y eso lo pueden ver ustedes en la Escritura. Pero lo que vemos es cómo el perdón de los pecados solamente se da cuando nosotros tenemos esa actitud, la actitud que Jesús tuvo precisamente de perdonar. Una persona que no puede perdonar es una persona que no ha recibido a Cristo. Una persona que tiene endurecido su corazón necesita precisamente tener esa relación personal con Jesús para poder perdonar todo lo que haya sucedido en su vida. Y esto es muy claro para todos nosotros, porque solamente Jesús tiene la autoridad, el poder, la soberanía de perdonar el pecado. Nadie, ninguno. El sacrificio de la cruz fue un sacrificio tan importante para nuestra vida porque Jesús dice que cargó con el pecado de toda la humanidad. No el pecado nada más el tuyo, el tuyo, el tuyo o el tuyo, sino el pecado de toda la humanidad la cargó Jesús precisamente en esa cruz. Quedó clavada en la cruz el acta de decreto de todos los pecados del ser humano. Sin embargo, con esa sangre, la sangre derramada de Cristo, es la sangre que nos limpia de todo pecado. Es la sangre que nos anima a perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Es la sangre que nos anima también a tomar el ejemplo, el rasgo de carácter de Cristo, humilde, el rasgo de carácter manso y con una actitud verdaderamente de perdón. Cuando Él les dice: aquellos cuyos pecados perdonáis ya han sido perdonados, aquellos cuyos pecados no perdonáis no han sido perdonados. Y lo que estamos viendo aquí es que Jesús no le confió a sus discípulos la facultad, el poder y el privilegio de perdonar los pecados, pero sí les dio el poder y el privilegio de estar seguros de que el perdón de los pecados tiene que venir siempre por parte del Señor. Por eso cuando nosotros aprendemos a perdonar, es un rasgo de carácter que estamos recibiendo de parte del Señor. No porque nosotros perdonemos el pecado, ¿sí? Nuestros pecados ya han sido perdonados. Todos nuestros pecados ya han sido perdonados. El que viene a Jesús y lo acepta como su Salvador personal, recibe la visita del Espíritu Santo, pero también en ese momento acepta que es
un pecador y también acepte el arrepentimiento de todos sus pecados. Por eso es tan importante para nosotros que en la resurrección, pues se habla de una mujer que toma un papel en este capítulo 20, que es María Magdalena, una mujer que se entregó a Jesús con todo su amor, con todo su corazón, le entregó su vida, y tan fue así que fue la primera que llegó, acompañada de otras mujeres también, precisamente a la tumba de Jesús. También vimos cómo Pedro y Juan empiezan una carrera para llegar a la tumba abierta, a la tumba que estaba vacía. Sin embargo, Juan no entra, posiblemente por lo que establecía la ley mosaica de que no se contaminara con un cadáver. Pero Pedro, con ese carácter arrebatado que tenía, él llega y se mete y ve que no hay nadie, ve la ropa, lo que usó Jesús, y ve también el lienzo que tenía, debidamente acomodada, el lienzo que tenía en la cabeza. Ahí también Dios nos habla de un principio de orden. No salió y dejó todo botado, dejó todo acomodado, precisamente dando la clave de que Él había sido el que había resucitado. Y hasta entonces los discípulos creyeron que Jesús había resucitado, el cumplimiento de la promesa que estaban esperando, no el cumplimiento del ministerio, de tener un puesto ministerial, una cartera, donde trabajar y donde gobernar a los romanos, a los griegos y a todos los que estaban, a los gentiles, sino que el milagro de Jesús, el milagro de la resurrección vino a representar algo más que nosotros hoy en día lo podemos entender porque tenemos la Santa Escritura. Hoy podemos entender porque tenemos una relación personal con Cristo. Lo podemos entender porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y el discernimiento que nos da de su Escritura es tan importante. ¿Por qué? Porque entonces comprendemos la importancia de la resurrección. Hoy nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo como algo alegre, algo que vino a darnos esa oportunidad de nacer de nuevo, vino a darnos esa oportunidad de tener una vida nueva, vino a darnos la oportunidad de poner una relación, de tener una relación personal con Cristo y también el saber que la vida eterna la tenemos asegurada con Él. Ahora bien, también sabemos, se habla de que fue otro tiempo, es otro tiempo y para nosotros también estamos hablando de otro tiempo. ¿Por qué? Vamos a Colosenses capítulo 1 al versículo 21 y 22. Dice, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles e irreprensibles delante de Él. ¿De qué nos está hablando? Que en otro tiempo, cada uno de nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. El sacrificio de Jesús vino a representar esa diferencia precisamente entre lo que éramos nosotros antes y lo que somos ahora, que hemos aceptado a Jesús como Salvador. Y también en Filemón capítulo 1 versículos 10 y 11 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué dice la Escritura aquí? Que en otro tiempo todos nosotros éramos personas inútiles, éramos personas que estábamos sumergidos en el pecado, éramos personas que estábamos con pasos directos hacia la barranca de la muerte. Y sin embargo, hoy, gracias a la resurrección, al sacrificio de Jesús en la cruz, gracias precisamente a todo eso, nosotros nos hemos vuelto personas útiles. Aquí Pablo le escribió a Filemón. Filemón había cometido un crimen, vamos a decir, había hecho cosas malas, había robado a su amo, Onésimo. Onésimo era el esclavo de Filemón y había cometido un crimen, había robado a su amo Filemón. Filemón tenía toda la capacidad, tenía toda la autoridad para mandarlo a la muerte. Sin embargo, Pablo dice, él en otro tiempo te fue inútil, pero hoy, aquí en la prisión donde yo lo he engendrado espiritualmente, aquí Él hoy nos es útil. Y así hoy tú eres útil para el Señor. El Señor te ama tanto que te ha redimido, te ha perdonado, pagó la deuda de tu pecado, te ha justificado y hoy tú eres precisamente una persona nueva, eres una persona diferente.
Hoy debemos celebrar con júbilo, celebrar con alegría precisamente este día. El sacrificio de Cristo en la cruz y la resurrección nos ha dado la oportunidad de tener vida nueva, nos ha dado la oportunidad de precisamente estamos disfrutando de un nuevo tiempo. Hoy somos personas útiles, somos personas que buscamos agradar a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Me llevarás. Gracias, Señor. Sí, Padre. Brazos, Dios. Gracias, mi Señor. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y con tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos, constante amor, constante amor. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar a la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Jesús fue crucificado, su cuerpo fue masacrado, lo destruyeron, lo humillaron, lo azotaron, terminaron con él. Pero al tercer día se levantó, demostrando que él no era un falso Mesías, demostrando que él no era un impostor, que no era un engañador, que no era uno más de los que habían venido a engañar al pueblo, sino que él era verdaderamente el camino. Él era la verdad, él era la vida, él era el Verbo hecho carne, él era el león de Judá, el león de la tribu de Judá. Él era el alfa y el omega, el principio y el fin. Él era el príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte. Él era todo eso y mucho más. Y nosotros hoy creemos que Jesucristo resucitó. Porque si no fuera cierto, nosotros seríamos falsos testigos. Y todo lo que tenemos hoy no podría servir como testimonio de nuestra fe. Hoy nosotros seríamos los más miserables de todo el mundo. Los más miserables de todo el mundo. Pero Cristo resucitó y nosotros creemos en esa resurrección. Por eso nos sentimos llenos de gozo,
llenos de júbilo, llenos de alegría, de saber que Él vino a cambiar nuestra vida. Solamente Él vino a liberarnos. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Nosotros le hemos entregado nuestra vida porque Él lo merece. Él es el principio y el fin. Él es todo en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque has prometido estar con tu pueblo. Gracias porque has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias porque podemos tener la capacidad de soportar, podemos tener la capacidad de aprender de ti. Y por eso podemos vencer, Señor, al pecado, podemos vencer las tentaciones. Por eso podemos orar por enfermos, por cualquier situación. Porque no estamos invocando el nombre de un muerto. Estamos invocando el nombre ante el cual se dobla toda rodilla, que es el nombre bendito de Jesús, el Salvador. Por eso no busquen entre los muertos al que vive, porque el que vive resucitó, y ese es Cristo el Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque Cristo vive y vive en cada uno de tus hijos. Te damos gracias porque por Él, Señor, es que hemos sido liberados de toda maldición, hemos sido liberados de la maldad, hemos sido liberados del pecado. Hoy damos nuestra vida, no por alguien que está muerto, sino por alguien que está vivo, que es Cristo Jesús, por aquel que vive por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo resucitado. Amén, amén y amén.